Hola, ¿qué tal, mis gamers? Blizzard ha hecho una oleada de baneos y esto, por supuesto, tiene a la comunidad un poco alterada, pero veamos acá, porque hay veces, si bien hay baneos a veces que son injustificados, que no son merecidos, de hecho, que no es merecido sobre todo un ban permanente, porque ese es el problema de Blizzard. O sea, sería todo muy chill si de pronto Blizzard dijera, mira, infringiste esta norma, ok, infringiste esta norma y te voy a banear una semana, te voy a banear un mes. Pero muchas veces te dice ban forever y no dice absolutamente nada. Y muchos alegan ser simplemente de uso de control, no haber hecho ningún tipo de trampa y son baneados. Pero hay veces que creemos que no hemos hecho nada cuando en realidad sí hacemos. Y lo que no conocemos es del todo las reglas, ok. Entonces vamos a hablar aquí un poquito hoy de esto. Han habido muchos baneos, una oleada de baneos reciente. Muchos han sido un día solamente de baneo. Ojo con esto, aquí Blizzard, esto es una advertencia, ¿no? Lo que hemos pedido siempre, adviérteme por lo menos. No le han dicho qué, pero si a ustedes sale un cartel de un día de baneo, eso ya le dice que usted está haciendo algo extraño que no debe. Si usted está usando un mando, yo te recomiendo que lo quites automáticamente. Ok, hice un video sobre el tema de qué mandos son compatibles o no con Blizzard. No es cualquier mando. La gente lee la lista y dice, ok, yo tengo este, no debe haber problema. Un genérico, y no es lo mismo un mando de PC4, de PC3, de lo que sea, genérico de una marca no sé cuál a un mando oficial. De todas maneras, yo les recomiendo sinceramente que no use mandos, ok, porque muchas personas alegan ser por un mando e incluso usando los que están en la lista recomendable. Yo no usaría mando, ok. Ahora, en este caso, lo que Blizzard puso aquí dice que es una declaración sobre la explotación de la economía dentro del juego. Pero aún así, en las reglas y en lo que nos dice más abajo, no solamente habla de la economía, ¿ok? Si bien este quizás es el centro del baneo, no es la regla en general. Y yo les aconsejo para que usted no caiga en estas cosas. Miren, dice, el equipo de All Immortal adopta una postura firme contra la explotación y la alteración intencionada de la economía y los sistemas del juego. Ya aquí no está hablando solo de economía, sino de los sistemas en sí. Claro, todo esto también ha explotado recientemente. Ustedes saben el tema del lobo, pero el tema de duplicar las gemas en el mercado y personas haciendo algo que duplica las gemas en el mercado. Hay personas con hacks, incluso que te chutean, o sea, te guanchutean en el PvP y te matan prácticamente de dos golpes. Y no estamos hablando de resonancia, ¿ok? Han habido incluso resonantes a resonantes banearse prácticamente de un golpe, probablemente usando algún tipo de hack, según alegan otros. Entonces, todas estas cositas han hecho que ya Blizzard diga ya basta, ¿ok? Basta. Y vamos a hablar claro, vamos a hacer una ola de advertencia a todo el mundo y vamos a poner las reglas una vez más. No es primera vez que hacen un comunicado como este. Dice, hoy hemos tomado una nueva ola de medidas contra cuentas que se encuentran involucradas en este comportamiento. Esto es un recordatorio y una advertencia de que si encontramos alguna cuenta involucrada en lo siguiente o cualquier otra actividad prohibida descrita en el acuerdo de licencia de usuario de Blizzard, aplicaremos una suspensión temporal o una prohibición permanente a estas cuentas, ¿ok? ¿Qué son? Comprar artículos y monedas proveedores externos no autorizados. Ustedes saben que el chat general se pasa prácticamente el día ahí que vende platino por $10 tanto platino. Usted, por favor, no caiga en eso. Eso no es que sea una estafa. O sea, a usted sí le van a dar el platino por el dinero y todo eso, pero es digamos, un proveedor externo no autorizado y usted va a terminar baneado y a esa persona no le va a pasar nada, ya tiene su dinero. No caiga en eso. Si va a invertir algo, inviértelo en la tienda dentro del juego y se evite problemas. Realizar transacciones fraudulentas en la tienda del juego. No sé aquí cómo se puede hacer, pero bueno, algún tipo de estafa, me imagino yo, en la tienda del juego. Cuidado con esto, porque todas estas medidas son sacos. Le caben muchas cosas dentro. Por lo cual usted siempre trate de mantenerse en lo más legal que vea. De verdad se lo recomiendo, porque muchos siempre estamos, a mí no me agarran, nunca pasa nada o nada. Yo lo llevo haciendo durante 3 años, bueno, 3 años no yo juego, durante 6 meses, no pasa nada hasta que pasa, ¿ok? Y ahí entonces ahí viene el llanto, el crujir de dientes. No lo hagan, ¿ok? De verdad, no, porque luego son las lamentaciones. Explotar errores para abusar el mercado o la economía del juego. Esto aquí claramente se refiere a lo que sea que están haciendo con el duplicado de las gemas en algunos servidores. En SingWar eso yo no lo he visto. Aunque una vez parece que intentó ocurrir, pero luego no pasó más. Pero por favor, aumenta el drop de gemas. Haz algo con eso. No hay gemas en el mercado. Ni aunque quieras comprarlo. O sea, una ballena viene y se gasta $1000 en platino para comprar gemas chiquitas en el mercado. Y sencillamente no hay. Entonces, hay un problema ahí de surtido en el tema de las gemas normales que creo que Blizzard debería trabajarlo. Estafa, intercambio de cuentas y operaciones rentables. Cuidado con muchas personas que se prestan la cuenta, ábrela por allá, ábrela por aquí, que no pasa nada.
entra con mi cuenta a la guerra porque yo no puedo ir. Cuidado con todo esto. Y por último nos dicen que usar programas y hardware de tercero para automatizar cualquier faceta de juego. Aquí es donde está hardware de tercero, el tema de los controles, de los mandos externos. No los usen, aunque sean en la lista, aunque sean legales, no los usen. Yo se los recomiendo. Eso nunca termina bien. Y programas mucho menos. No, use este programa que si le pongo los dos dedos se queda farmeando solo. Todos los AFK, todo lo que haga usted para automatizar cualquier faceta del juego que no sea usted manualmente es baneable. Ahora, y volviendo aquí a lo de los errores para usar el mercado de la economía del juego, aquí les tengo este artículo que está publicado en China hace más de un año. Ok, no se publicó por acá, pero sí en China. Y nos dice definición de transacciones anormales. Esto es bastante oficial también. Este es como el sitio de Blizzard en China, de NetEase. Dice, monitoreamos los precios de las transacciones en el mercado y evaluamos el valor de artículos comercializados en función de la rareza, los atributos y el artículo, etcétera, etcétera, etcétera. No le voy a dar una muela aquí, ok. Pero nos dice aquí ya, por ejemplo, transferir monedas de platino e intercambio de artículos dentro del juego a precios significativamente más altos o más bajos que el precio del mercado es una ilegalidad. Eso es una transacción anormal. Por eso yo les digo y les recomiendo a todos los que tienen multicuentas, farmeando gemas en todas las cuentas y pasando el platino a la cuenta principal y lo llevan haciendo durante un año. Yo siempre les digo, cuando me preguntan, ¿eso es baneable? Les digo, sí es baneable, es un comportamiento porque usted no se va a vender las gemas luego normalmente, las va a vender a un precio normal o muy por debajo o muy por encima, depende de lo que usted quiera lograr con ese intercambio entre cuentas, y es una transacción anormal, independientemente de que estos usan y estas cosas en el chat general muchas veces funcionan también. Pongo una mascota a alto precio, pongo una gema a alto precio, yo te la compro y por ahí es que te venden el platino, también es una transición anormal. Y nos continúan comentando, al mismo tiempo también monitoreamos el origen de las monedas de platino comercializadas. Si las monedas de platino comercializadas provienen de canales anormales, como monedas de platino obtenidas directas o indirectas a través de actividades ilegales como la creación de una cuenta, el robo de cuentas y recargas de terceros, que es lo que le decía, Susan y demás, pero está hablando aquí también de creación de cuentas. Yo no lo haría. Esto está en China, no está aquí puesto, pero yo sigo viendo los baneos. Yo les aconsejo lo mejor, con la mejor de las intenciones, para que usted no caiga en estas cosas también. También soy consciente de que muchas personas realmente alegan, se me han acercado a decir, me banearon y yo no he hecho nada. Literal, no he hecho nada, y me banearon. No sé, bro, no sé qué contestar en ese caso, sinceramente. ¿Entiendes? Pero evítelo. Recuerde que detrás de todo esto hay sistemas automatizados, que no son ni personas, que detectan una anomalía por algo en su algoritmo y saltado la alerta, ¿ok? Pero si usted lo busca además, entonces creo que es un poquito más alta probabilidad de que le suceda algo de esto, ¿no? Yo lo evitaría. Y acá por último ya Blizzard sí nos dice, queremos que la comunidad de Diablo Immortal confíe en nuestro compromiso con la integridad del juego y nuestra misión continua de proteger su tiempo y su bien merecido progreso. Acá nos está diciendo un poco como que, pero espero que confíen en nosotros, en el compromiso que tenemos para que el juego sea legal y que vamos a banear a todo el que lo haga cosas ilegales. Okay, yo he visto cositas, incluso bugs de cosas que no han sido justas, y ahí no he visto, quisiera ver un poquito más de compromiso en todo esto también, pero bueno, sí nos está diciendo eso, confíen, y nos está diciendo también, nosotros no vamos a banear por gusto, pero sí tenemos reglas que hay que cumplir. Además de las acciones de hoy, continuaremos haciendo cumplir estas reglas a medida que evolucionamos constantemente nuestros procesos de detección para encontrar y detectar infracciones. Esto puede ser algún tipo de farol, pero nos está diciendo básicamente que estamos mejorando nuestro sistema de detección de anomalías, por lo cual no se alarmen ya si los baneos continúan, porque entre más perfeccionen esto y más le caigan atrás determinadas actividades en el juego, más van a salir. Y usted no quiere ser de los que sale en esta ola de baneo. Entonces yo les recomiendo que si está haciendo algún tipo de estas actividades, que se detenga, déjese de usar multicuentas, o sea, multipersonajes, haga las cosas con un solo personaje, haga las cosas bien. O sea, no es que no pueda tener varios personajes, bien, pero hacer este tipo de intercambio que ustedes saben de lo que estoy hablando no es legal y no es recomendable. Entonces deténgase, porque al final por un poco más de platino va a perder una cuenta de quizás 2 años de juego, 1 año de juego, mucho tiempo invertido, y sinceramente no es lo que quiere nadie, ni es lo que quiere la comunidad en sí, porque al final de todo esto pierde la comunidad también, porque pierde 100, 200, 1000 jugadores, clanes que le faltan personas, guerras vacías. Entonces no nos conviene a nadie que esto suceda. Nada, mientras, hasta aquí como siempre el video. Si el contenido que a vos les gusta, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.